Estamos de vuelta en Despierta con CDN a propósito de todo lo que hemos hablado sobre la situación económica, esta denuncia sobre manipulación del Banco Central y una burbuja económica. Y además, una particular publicación que ha hecho un periódico de circulación nacional con datos de una auditoría Punta Catalina, que no se ha hecho pública la auditoría, que no se ha consensuado con las partes y que además no se ha enviado a los demás medios de comunicación. Es algo que nos genera algunas preguntas y le hemos pedido a Jaime Aristizábal que comparta con nosotros esta mañana y él gentilmente ha accedido. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. O sea que tú me haces venir en la noche y me haces venir también de día. ¿Por dónde arrancamos? No, por donde ustedes quieran. Un placer estar aquí. Yo creo que podemos... No, déjame hacer la precisión. O sea, yo creo que fue una filtración que se hizo de parte de una auditoría con mala fe. Porque el presidente Abinader dijo que él la recibió el día 25 y que en los próximos días le iban a dar a conocer. Sí. Pero alguien sacó dos cositas negativas, se la llevó al listín diario. Yo creo que fue el ministro de Energía y Minas, porque ¿quién más puede hacerlo? Mira, yo no sé quién fue, pero en realidad le faltó mucho ahí por decir, porque había que decir en primer lugar que desde mayo del año 2020, las dos unidades de Punta Catalina suplen la mayor cantidad de energía eléctrica en este país. Suple entre el 30 y el 35% de toda la electricidad mensualmente que se consume en este país es Punta Catalina. Por eso te digo, y eso hay que alguien ponerlo. cogió dos partecitas negativas, Claro. Entonces hay mala fe. Y en Sí, esta claro. cosa hay que tener cuidado, porque lo más que se puede interpretar es que quieren dañar la imagen y de la situación de Punta Catalina para decir que es ese comité técnico que puede arreglarla. O sea, que puede salir de por la tangente. Pero Yulisa te iba a preguntar, yo quería hacer la precisión sobre una filtración con muy mala fe. Sí, Pero, y estoy de acuerdo contigo. Aquí hay algo muy importante. Uno se pregunta por qué la auditoría de Punta Catalina, si todos los medios la están esperando, ¿por qué no se publica la auditoría como tal, completa, inextensa? Y entonces que todos los medios podamos analizar la auditoría, no una publicación aviesa que solamente te dice tres cosas de algo que tú no tienes con qué compararlo. Ahora, hay algo muy importante. Lo que se dice, lo que se ha publicado de Punta Catalina, ¿es verdad o es mentira? Porque sea aviesa o no, si lo que se ha publicado es verdad, merece un análisis. Okay. Y si lo que se ha publicado es mentira, merece un análisis también. Y por eso te hemos pedido que vengas. Ok, en primer lugar es falso, es totalmente incorrecto. Y eso es el resultado de haber hecho una auditoría que no se ajusta a lo que son los principios de buenas prácticas de auditoría. Cuando tú realizas una auditoría, lo primero que tú tienes que hacer es sentarte con el auditado. Tú tienes que sentarte con la entidad a que tú estás auditando para verificar si lo que tú estás interpretando es correcto o no. Si ellos no se sentaron ni con el consorcio constructor, ni se sentaron con el equipo técnico de la CDE, específicamente no se sentó con la unidad técnica ni con Stanley Consultant, que son los elementos de la CDE que conforman la contraparte del consorcio constructor. Y al no sentarse, obviamente que llegan a conclusiones totalmente erradas. Y podemos entrar. En primer lugar, hay que decir la parte que ellos no señalan, que es Punta Catalina, la principal fuente de electricidad, que está operando de una forma estable a pesar del mal mantenimiento, que eso es lo que ellos debieron de haber reconocido y establecido, que desde agosto del año 2020 no está siendo aplicado un buen programa de operación y mantenimiento de la central termoeléctrica Punta Catalina. Comenzamos con eso. Ahora, vámonos a los puntos específicos. Por ejemplo, el tema de los pilotes. Ponen una foto de unos pilotes oxidados. Bueno, cualquier ingeniero que sabe de obra marítima sabe que los pilotes se construyen, y esos en particular, con cemento, concreto armado y recubierto para darle mayor protección, mayor vida útil. Se recubre con acero y se calcula el acero en términos del espesor de la siguiente manera. ¿Cuál es la vida útil? Bueno, la vida útil son 40, 50 años. Bueno, 50 años. ¿Cuál es el espesor que debe tener esta cobertura adicional que se le pone para proteger lo que es el concreto armado? ¿Cuántos años debe tener, tomando en consideración la tasa de oxidación que tú tienes de tener una parte de ese pilote fuera del mar? Como lo tiene fuera del mar, hay un proceso de oxidación. La parte que está dentro del mar no se oxida. La parte que está fuera sí. En consecuencia, entonces tú calculas un espesor mayor. Y eso hay estudios que si ellos le hubiesen solicitado a la CDE o al consorcio constructor, se le hubiese suministrado. Hay empresas internacionales que han hecho esos análisis muy rigurosos, toman en consideración lo que es la tasa de oxidación y de esa forma se calcula
que esa materia, ese material que está ahí, que no es un material estructural porque no carga, no hace nada, sino simplemente protege el concreto, se va a ir deteriorando en un periodo que puede ser de 60 años, 70 años, 80 años, etc. De tal manera que con relación a los pilotes es algo que cualquier ingeniero que lo ve, inmediatamente dice, eso pero que acaba de poner Sargent Lundy es totalmente incorrecto. Jaime, pero el objetivo de esta cubierta de acero no es cargar nada, solamente cubrir la parte de acero que al final, en una cantidad de años, el acero queda expuesto de todos modos. Sí, o sea, el acero, o sea, fíjate cómo es, tú tienes el concreto armado, eso significa acero, concreto, y entonces luego tú tienes una cobertura adicional que tú lo puedes hacer de dos formas. O pones un coating, o sea, como si fuera una pintura, y se ve bonito, pero es una pintura sobre el concreto, o le pones una parte de acero grueso que se va a ir oxidando. Claro. Eso es algo típico, Bueno, todo lo que uno pone cerca del agua, cerca del mar, sí, pero se corroe. O tú pones algo pintado y tiene que estar pintado continuamente, o le pones esa cobertura de acero que la preparas de tal forma que se va a ir deteriorando a lo largo del tiempo, pero es simplemente lo mismo que tú tienes de la pintura, que tendrías que estar pintando cada 2 años para que se vea bonito. ¿Cuál fue el tiempo que se estableció, Jaime? Para la cobertura. Mira, la cobertura puede ser de 50 años, 60 años. O sea, esa es la vida útil que se cree que puede tener la planta. La planta tiene 40 años, pero obviamente que esa planta bien mantenida puede dar muchísimo más. Y igualmente... Y en caso de que fuera así, habría que cambiar ¿qué? ¿El recubrimiento nada más? Se le hace... ¿O la columna no, entera? no, el recubrimiento. El recubrimiento. Incluso tú puedes perfectamente irlo haciendo en periodos. Por ejemplo, si tú le das un buen mantenimiento, tú puedes irle colocando partes donde se haya, por ejemplo, registrado una tasa de oxidación mayor, lo puedes hacer. O sea que eso ya es mantenimiento. Fíjate una cosa, Itabo es una super planta, tiene 40 años y está supliendo electricidad. Punta Catalina, que tiene mejor tecnología, en 40 años va a estar supliendo electricidad en este país. Tú lo verás. Jaime, hablemos de la cinta transportadora, también se habló sobre ese particular. Y hay algo específico que leí en tu bueno, yo siento que es una suerte de análisis, explicación, publicado hoy también en Prensa Nacional, en el mismo periódico donde también se publicó esta auditoría, nada más allí, donde tú señalas que esta firma auditora no, por decirlo de alguna manera, no contó con todos los elementos porque no verificó de manera presencial algunos datos, sino que se llevó de documentación que se le entregó. Y tú hablas de un contrato de $2 millones que se tiene para esos fines. ¿De qué se trata? Mira, la auditoría se contrató a esta firma Sargent Lundy, una empresa muy prestigiosa norteamericana que yo conozco muy bien, y por $2 millones. Si hacen $2 millones, yo creo que por lo menos debió haberse sentado para hacer una buena auditoría. O sea, el costo de la auditoría es $2 millones. Sí, eso se le pagó a Sargent Lundy. $2 millones. Muchísimo dinero, muchísimo dinero. ¿Y no se podía conseguir algo por... Óyeme, por una menos? auditoría de $2 millones? Mira, nosotros contratamos con la empresa aseguradora, porque todo eso que se está haciendo ahora de auditoría técnica, nosotros lo hicimos ya. ¿Por qué? Porque nosotros nos tuvimos que sentar con las compañías aseguradoras y para eso ellos mandaban sus ingenieros a hacer auditoría técnica y todo eso se evaluó. Pero entendiendo que el gobierno no confiaba en eso, el gobierno no confiaba en eso, mandó a hacer esta auditoría. Sí, todo... Que ojo, me parece que tú en algún momento dijiste que la hagan, que vayan adelante con ella. Claro, pero yo no hubiese pagado $2 millones. Yo soy muy tacaño. Yo no pago $2 millones por una auditoría y menos que sea de escritorio. Ahora, ellos lo que debieron... ¿Ellos no llegaron nunca a estar en Punta Catalina? Bueno, fíjate una cosa, yo no lo sé si fueron a Punta Catalina a hacer, por ejemplo, lo que debieron de haber hecho, que es lo que se hizo, por ejemplo, cuando nosotros discutimos con el consorcio la parte del recubrimiento de los pilotes. Vino una compañía con unos equipos especializados, entraron, vieron el espesor, nos verificaron que efectivamente era el espesor que estaba en los papeles y nos dijo y nos certificó que efectivamente eso duraba 50, 60, 70. Ahí había algunos que podía durar hasta 90 años. Entonces, eso fue lo que nos informó. Ahora, con relación a la correa, mira lo que sucede. La correa es una correa muy larga. Tiene alrededor de 3 kilómetros y 3 kilómetros de vuelta. Es la correa donde tú colocas el carbón y lo lleva hasta finalmente los molinos. Esa correa hay que darle un mantenimiento. De hecho, en el informe que yo entregué se establecía claramente, que yo entregué en agosto del año 2020, que tenían que concluir un proceso de contratación de mantenimiento
con la firma constructora, que es una firma italiana muy prestigiosa también, ONT Vedeschi. Yo incluso hablé con Vedeschi y ya teníamos todo preparado para que se le pudiera dar mantenimiento a esa correa. Lamentablemente, si ellos dicen que ha fallado, es simplemente tema de mantenimiento. ¿Por qué? Porque esa es una correa que utiliza una tecnología sumamente avanzada y como tiene muchos rodillos, hay que estarle dando mantenimiento. Si tú le das mantenimiento, eso no tiene ningún tipo de problema. De hecho, para que tengas una idea, nunca ha habido problemas en Punta Catalina debido a el trabajo de la correa. Es decir, que Punta Catalina nunca se ha apagado ni nada por el estilo por el tema de la correa. Así que aquí lo único que tiene que verificar Sargent London es si desde agosto del año 2020 que nosotros salimos hasta el presente se le ha dado un mantenimiento adecuado o no a la correa transmisora del carbón. Sí, Jaime, aquí hay un asunto de sí o no. La unidad 2 dice la auditoría que no se sometió a prueba oficial de rendimiento. Falso. Que solo hay un informe con resultado preliminar. Eso, mira lo que sucede con eso. Cuando se hizo la de la unidad 1, se hizo, de acuerdo a lo que se había establecido, una preprueba que es exactamente lo mismo que los oficiales. Lo único que se hace una y después se hacen otras pruebas más y se toma un promedio y ese promedio se presenta como resultado. Eso se hizo para la unidad 1 sin ningún tipo de inconveniente. Cuando se hizo el de la unidad 2, se hace la preprueba, ya estábamos todos listos con los equipos instalados y eso es marzo del año 2020. Marzo del año 2020, 10 de marzo, se hace preprueba, no hay ningún problema. Se dispara que las alarmas del COVID. Estados Unidos dice, óiganme aquí, si a partir de tal fecha no entran los norteamericanos, se cerró este país. McKell, que estaba haciendo las pruebas, dice, mire, nosotros nos tenemos que ir, nosotros no vamos a poder hacer la prueba. Adicionales. Ahora, los resultados que ha dado la preprueba son exactamente iguales a los de la unidad 1. Oye bien, recuérdate que son mellizas. Y por lo tanto, no hay información extra que valga la pena tener. Y por eso lo que aconsejamos es que utilizando el mismo código de seguridad que se establece cuando se hacen esas pruebas, se dice, vamos a tomar estas pruebas como resultado definitivo. Y la que quedarían pendientes sería únicamente la de las emisiones de polvo. Y esas de emisiones de polvo, entonces se realizan ya en julio cuando puede volver al país el equipo de la empresa McKell. Cuando ya se abren otra vez los vuelos, vienen acá, se realizan esas pruebas y ya se completa totalmente. Así que eso es simplemente algo que se le pudo haber explicado a Sargent London, decirle, óyeme, ustedes tienen que entender cuál era la situación que se estaba viviendo en ese momento. Los norteamericanos no se podían quedar aquí, no solamente la empresa McKell, otros más que estaban en el país salieron del país y por eso se acepta entonces lo de la preprueba, que es exactamente lo mismo. Es como que tú vas a dar un concierto y tú lo grabas el día antes, porque si sucede algo y tú estás transmitiendo al otro día, tú puedes pasar una parte de esas imágenes, la pasas aquí. Es exactamente lo mismo. Se hace preprueba, es hacer la prueba completa y ya la información adicional, si no hay cambios, no te aporta nada extra al análisis. Entonces, al final lo que sí es importante es lo siguiente. ¿La planta está funcionando, sí o no? La planta está funcionando. Y eso debió haberlo establecido también Sargent London en su auditoría. Exactamente, pero es que ese es el punto. Pero es que si no se tiene el documento, no hay manera de saber. No, pero es que antes de que lo tengan los periodistas, ¿con quién se debe discutir? Los constructores. Me imagino que con la CDE. Exactamente, y con las partes que sirvieron de base a esa auditoría. Si es el constructor, pero si es la CDE, Jaime, tú te tienes que sentar. Entonces tú certificas, tú confirmas que esta compañía auditora, antes de emitir ese informe, no consultó a la CDE, no consultó al consorcio constructor, no les presentó hallazgos, no les hizo preguntas técnicas, nada de eso. No se reunió con absolutamente nadie. No se reunió ni con el constructor, no se reunió con la CDE, ni se reunió con su pasado administrador, que soy yo. ¿Cuál sería entonces, desde tu punto de vista, la intención de hacer una auditoría sin pedir, sin confirmar datos técnicos, sin pedir informes, sin consultar digamos que a la administradora, que es la CDE? Mira, a los constructores, que son el consorcio, y se emite un documento así y además no se publica? Sí, mira, no es una auditoría, no cumple con los principios
de buenas prácticas de auditoría. Algo que cuesta $2 millones, seguro que va a tener todos los requisitos del lugar. No, es que una auditoría, y yo puedo traer a cualquier profesor de auditoría aquí y preguntarle, toda auditoría, lo primero que hay que hacer es sentarse con el auditado y verificar si eso que yo estoy interpretando es correcto o no. ¿A ti no te han llamado, no te han mandado correo? No, y los conozco bien a Sarian Londi, los conozco bien. O sea, ellos tienen mi número de celular. Jaime, ¿qué efectos podría tener en el tiempo este resultado de auditoría? Porque, bueno, las cosas cuando se vierten a la opinión pública tienen un objetivo. Y entiendo que tú lo tendrás claro. O sea, ¿cuál es el objetivo? Mira, yo creo que el objetivo fue tratar de hacer daño, porque resaltó temas que en realidad, pero me la pusieron. Es como cuando te tiran una huevita. Cuando tú le das para sacarla del play. Eso fue lo que hicieron. O sea, pusieron 3 puntos ahí que en realidad da risa lo que es, porque es un reflejo de que no se hizo un trabajo riguroso. Yo creo que Sarian Londi quedó muy mal. La hacen quedar mal. Yo creo que el presidente Abinader debe hoy dar a conocer la auditoría completa. Él lo prometió. Él la tiene en su mano desde el 25, pero alguien... Si la da a conocer, óyeme bien, si la da a conocer no es una auditoría. Pero bien, es pero que, le permite es que no es una auditoría. A los expertos tener una información completa. No, pero no, es que no es una auditoría. Él lo que debe hacer es llamar a la sede del equipo técnico anterior y al constructor y entregársela. Mira, decía el presidente de la Cámara de Cuentas... Y entonces discutirla. Jaime. Oye bien, es que ustedes tienen que entender lo que es una auditoría. O sea, la auditoría es oye bien, no es un reporte técnico. ¿Eso la debió hacer el presidente o la debió hacer Sarian? No, sí, Sarian. La compañía que hace la auditoría. Sí, no, pero como él me está mencionando el presidente Abinader, pero yo lo que te digo a ti es lo siguiente, una auditoría, y tú lo puedes buscar en los libros de texto, tú lo puedes buscar, lo que implica una auditoría. Una cosa es una auditoría y otra cosa es un reporte técnico simplemente. Mira, decía el presidente de la Cámara de Cuentas, ahí donde tú estás sentado, por unos informes que le pedimos y le preguntamos sobre investigaciones que ellos estaban haciendo. Y él dijo que no se podía hablar de eso todavía porque ellos habían enviado los hallazgos a las partes y ellos tenían que esperar las justificaciones. Y hasta que eso no se diera, ellos no podían permitir que se conocieran detalles porque los auditores necesitaban tener explicaciones. Si las explicaciones no eran valederas, no eran justificativas, ya entonces todo eso se ponía en el informe. Exactamente, eso es correcto. O sea, por ejemplo, Sarian Londi lo que debió haber hecho era sentarse con nosotros le mandábamos toda esta información que yo publiqué hoy, en el listín diario, le mandamos toda esa información y ellos están de acuerdo o no están de acuerdo y ponen las dos opciones, hay una las intención, dos versiones. Jaime, hay una intención entonces aviesa de las autoridades de hacer daño con Punta Catalina. Sí, claro. Pero ¿por qué si es la termoeléctrica que ahora dicen que suple la mayor parte de la energía del país? Si se le tiene un valor tan grande que se tiene que hacer un fideicomiso, si se está diciendo que en 5 años paga la inversión, y que además es el bien público de más valor que tenemos en este momento. Como que no es un poco incomprensible. Es la joya del sector eléctrico, es realmente el principal activo que tiene el sector público y el pueblo dominicano. Genera $250 millones de beneficio anualmente, es algo verdaderamente extraordinario. Y es una super planta, óyeme bien, si esa planta tú la operas bien y le das un mantenimiento correcto, tú te puedes olvidar de que esa planta tiene una vida útil de 40 años, eso puede ser 50, 60, 70 años, porque es que, óyeme, los equipos que están instalados ahí, la ingeniería que se utilizó ahí es de última generación en materia de generación de electricidad en base a carbón. Ya la primera conclusión que yo saqué, que eso es para vender una imagen negativa y vender la idea de que tiene que ser salvada por gente que sepa, por los técnicos, en mano privada. Cuando yo digo que el presidente Abinader debe hoy publicar esa auditoría, él dijo lo siguiente: deben saber que después de meses de licitación y estudios, el pasado martes 25 de enero, recibimos la auditoría técnica preliminar sobre el estado de las plantas de Punta Catalina. En los próximos días se informará al pueblo sobre los mismos, pero ya que se filtró una parte para hacer daño, sacar unos punticos negativos, ya hay que darla a conocer para que se haga una discusión amplia con toda la de la ley. Pero una cosa antes de este año, dice ese escrito filtrado: la carga mínima y las emisiones del ruido de la unidad 1 no se probaron y que tampoco probaron las emisiones de carga mínima, ruido
y polvo de chimeneas. Eso es totalmente incorrecto. En primer lugar, se hizo el 10 de marzo con los equipos internos propiamente de medición de lo que es emisión y todo eso. Se calculó que es el CEMS, se calculó con eso, se estimaron con eso. Ahora, en julio, el 26, 29 de julio, en ese periodo, se trajeron los equipos nuevamente de medición y se calcularon. Ellos no tienen esa información, porque quizás no se la dieron. Es que ese es el punto. Si tú tienes un equipo que estuvo criticando continuamente a la planta y diciendo, por ejemplo, que la planta era menos eficiente, que era menos grande, y yo tengo la información de las pruebas que se hicieron, que ellos no están haciendo ese tipo de pruebas, porque esas son unas pruebas que implican ponerle unos equipos, apagar la máquina, ponerle unos equipos y después arrancar y hacer esas pruebas. Y no es verdad que ellos lo van a hacer. Entonces, esas pruebas, los resultados los tenemos nosotros y yo lo publiqué. ¿Qué significa? Que en vez de ser 337 megavatios en términos netos, cada una de las unidades, como se había contratado, una tiene 345 y la otra tiene 347 megavatios. Y no solamente eso, en términos de eficiencia, cada una de esas plantas son más eficientes y en términos de las emisiones de polvo, tienen menos emisiones y las emisiones en general es menos emisiones que lo contratado. Es decir, que las plantas son muchísimo mejores que lo que pagó CDE. Eso es lo que debe poner en esa auditoría. Ahora, eso preliminar que se dice. Es que ese es el punto. La pregunta, y yo insisto. ¿Cuándo se convierte en definitiva? Ese es el problema. Y No. ahí es cuando yo quiero saber si esto no es un asunto de quién gana la batalla en la opinión pública. Ah, ese es el punto. Entonces, la pregunta es, porque dime de nuevo el texto, Nelson, Sí. la palabra textual del presidente Abinader, cuando él dice, después de meses de licitación, hemos... Esto en su alocución del domingo en la noche. Sí. Deben saber que después de meses de licitación y de estudios, el pasado martes 25 de enero recibimos la auditoría técnica preliminar sobre el estado de la planta de Punta Catalina. Auditoría técnica preliminar. ¿Cuándo se convierte de Entonces, preliminar a definitiva? ¿Cuándo? me imagino que es cuando se consulten a las partes y se tenga un resultado. Entonces, ¿por qué tú la publicas? Bueno, ¿quién la está filtrando? ¿Con qué interés? Y por eso es que yo te pregunto, ¿cuál va a ser la Óyeme, consecución? Sari en Alonde ha quedado malísimo. Bueno, Malísimo. pero entonces, O la han hecho quedar mal, o la han hecho quedar mal. Claro, o sea, ella cobró sus $2 millones, pero quedó mal. ¿Por qué? Porque ya también está publicado esto, y esto obviamente cuando tú googlees a nivel internacional te va a dar cuenta de que en República Dominicana hubo pero la un mal empresa no trabajo. debería, quizás, ante un resultado preliminar que la deja mal parada, responder y decir, esperen, es que eso no es... Debería. ¿No debe la empresa hacerlo? Debería, y llamarme. Óyeme, yo soy el administrador de Punta Catalina. ¿Tú no puedes hacer una solicitud pública? a la Óyeme, empresa yo fui quien para que lo recibí las 2 unidades de Punta Catalina. ¿Y tú crees que después de todo el esfuerzo, el intenso trabajo y el enfrentamiento con ese consorcio para sacar que fuera lo mejor para el pueblo dominicano, yo me voy a dejar que vengan a venir con mentiras, a tratar de manipular? Eso sí es manipulación de información. Eso es imposible. ¿Tú vas a Óyeme, solicitar oficialmente conmigo jamás. Jaime, no ¿Vas a puede solicitar a la empresa ser, oficialmente eso? No, pero ya lo acabo de hacer. no puede ser, Óyeme, Jaime, que él tú- lo hicieron en la prensa, yo también se lo hice en la prensa. Jaime, pero no puede ser que tanto, si no el consorcio, la administración que está siendo cuestionada, porque eso es un cuestionamiento a una administración lo que se ha hecho, se le pida a la compañía que les envíe a ustedes como parte importante la auditoría preliminar y reclamarle el equilibrio del mismo informe, la reunión, lo que sea, porque Ya está publicado. lo que pasa es que sorprende que Ya. se publique antes de confirmar las Correcto. partes. Eso ninguna compañía auditora lo hace. No, ninguna. Por eso es que es sorprendente. O sea, yo, si fuera Sarian en Londres, inmediatamente publico que nosotros no estamos de acuerdo con eso O que no se ha ha sucedido terminado el y proceso. exactamente. O si se terminó, porque puede ser que lo hayan terminado. No, es que no puede haberlo terminado si no ha conversado Si no con ha nosotros. consultado con las O partes, sea, que fíjate al una cosa, principio lo- Lo que publican pasa es que 3 elementos. Jaime, depende. No, ¿Cuáles Yulisa. son los procesos que está siguiendo y con qué objeto? Yulisa, una si la auditoría- compañía terminó ya en este punto, No, eso no tiene ha una terminado. lectura. No puede- Pero no- si no ha terminado, entonces todavía faltan las partes por consultar. Sí, La pregunta exactamente. entonces es ¿por qué tú publicas un informe preliminar? Un error. No un informe preliminar, ¿por qué sacas 3 puntos? Es que Es es un pre- informe preliminar. O lo publicas todo o no publicas. No, y entonces publica y que unas fotos de algo que la gente incluso se ha burlado. Dice, pero eso está en el mar,
Eso se sabe, pero que los ingenieros, o sea, yo le puedo enseñar los cálculos. Es más, quizás ellos ni entiendan las ecuaciones que hay que hacer para eso, porque los ingenieros se quedan atrasados. Entonces, hay que explicarle de vez en cuando a los ingenieros cómo es que hay que hacer los cálculos para determinar, por ejemplo, la tasa de oxidación y verificar cuál debe ser el espesor. Ese particular está certificado por una empresa, el tema de la oxidación, ustedes lo tienen. Claro que sí. Eso, y tú tienes documentación. Pero es que fíjate una cosa, es que nosotros todo eso lo discutimos intensamente, y no solamente eso, que al final del contrato nos quedamos con $600,000 para nosotros poder hacer todavía un mantenimiento más intenso de toda esa área. O sea que olvídate que nosotros le sacamos el máximo provecho a lo que fue las negociaciones con el consorcio constructor. Le sacamos la mejor calidad, le sacamos una mejor planta y como quiera nos quedamos con dinero para utilizarlo en mantenimiento. ¿Qué más se puede pedir? Entonces, eso es lo que tiene que reconocer. Por eso a mí me choca el interés de querer hacerle daño a la central termoeléctrica Punta Catalina, que es la principal fuente de electricidad de este país. Tal vez no es daño, tal vez el daño no es a la termoeléctrica, tal vez es la forma de tú allanar el camino para poder justificar, primero, un fideicomiso y segundo, tal vez una acción legal de justicia, quién sabe, porque también hay que leer todas las lecturas. Pero, ¿cuál es la acción legal de justicia? O sea, que tú digas, no, que se está oxidando, eso es simplemente reputacional. Bueno, esto es cuando tú llegues a un punto de debate, pero mientras tanto tú estás haciendo quedar mal a una o unas reputaciones de personas. Reputacional. Que les importa lo que se diga de ellos. Y eso no lo voy a aceptar. Eso no lo voy a aceptar porque es incorrecto. O sea, la verdad se defiende sola. Pero si tú estás del lado de la verdad, entonces tienes la capacidad de poder defenderla muchísimo mejor. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Gracias, Jaime. Yo creo que el que hizo la filtración no midió las consecuencias. Correcto. Ahora, se podría decir que son fines inconfesables, o sea, porque uno no sabe cuáles son los fines. Sí. Lo que se están buscando ahora es una guerra de opinión pública, que el que la filtró, que vino del gobierno, y el presidente Abinader dijo que él la tenía desde el 25. Lo que sí por eso que él tiene que publicarla rápidamente, porque el único que ha dicho que ha tenido esa auditoría es el presidente Abinader. Lo que pasa es que ya, tal como está, no es una auditoría, es simplemente un reporte, es una opinión de la empresa, ya no es una auditoría. De debate público. Gracias, Jaime. Exactamente. No, un placer estar aquí siempre. Gracias, Jaime. Un abrazo.